la bajada del IBI para el año 2020. Pasamos al punto número 8, que es una moción que ha presentado el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a la solicitud de inicio de expediente para aprobar una reducción de las tasas de alcantarillado y basuras. Con la siguiente propuesta de acuerdo. La propuesta de acuerdo es primero incoar expediente para aprobar una reducción de las tasas de alcantarillado y basura del 10% para el 2020 respecto a las tasas actuales, haciendo la anterior declaración expresando la voluntad de realizar esa reducción de tasas, así como que una comisión estudie la viabilidad de reducción de impuestos en lo referente a la reducción del IBI propuesta por otros grupos políticos y tasas referidas, sin menoscabar los servicios públicos, adecuando costes de los servicios a los ingresos por las tasas. Segundo, remitir el presente acuerdo al área de recursos económicos para su tramitación. Portavoz del Partido de Ciudadanos. La moción que se presentó era relativa a la reducción de tasas municipales y al IBI, pero en la medida que el Partido Popular, el Grupo Popular, había presentado la moción de reducción del IBI, tuvimos que hacer la nuestra, apoyarla, como ha dicho Juan, y era una partida dentro de nuestro programa, una bandera de nuestro programa de Ciudadanos, esa reducción del IBI, con lo cual no se trataba de proponer hacer una moción y una propuesta del IBI independiente para plantear otra horquilla de reducción. Entendíamos que no era correcto y que había que apoyar en ese sentido al Partido Popular, por cuanto que decíamos lo mismo. La moción que se presenta por Ciudadanos, en cualquier caso, en la exposición de motivos, la inicial que se presenta por registro, Miguel Ángel Mateo, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, al amparo del 116 de la Ley 8/2010 del régimen local de la Comunidad Valenciana, presentó ante el Pleno Corporativo la moción y expone en sus motivos que, como muchos de nuestros vecinos saben y se ha manifestado desde hace mucho tiempo, tanto en ruedas de prensa como en programas de televisión locales, actos de campaña, etcétera, etcétera, una de las piedras angulares del programa de Ciudadanos ha sido y es la de encabezar la acción política para conseguir una reducción de impuestos generalizada, que realmente es lo que estamos debatiendo, a punto, para nuestros ciudadanos, en la medida en que estamos convencidos de que la presión fiscal de nuestro municipio es una de las más altas de la provincia, o por lo menos eso es lo que entiende Ciudadanos. En este sentido, se ha explicitado numerosas veces por nuestra parte que Ciudadanos, dentro de su programa de ideas, siempre ha preferido una administración más pequeña a cambio de tener unos ciudadanos más ricos o por lo menos menos pobres, menos administración y más riqueza en los bolsillos de nuestros ciudadanos. Desde este planteamiento se ha manifestado por nuestra parte que nuestro objetivo ha sido y es una acción política encaminada a la reducción progresiva de impuestos, siendo que con esta moción ponemos en práctica nuestro mensaje. No obstante, y como quiera que una de nuestras primeras propuestas para esta legislatura no era otra que la de proponer la reducción del impuesto del IBI y 2 tasas municipales, alcantarillado y basuras, y como quiera que uno de los grupos municipales, el Partido Popular, de este ayuntamiento ha propuesto recientemente esa reducción del precitado IBI, desde Ciudadanos hacemos nuestra esa propuesta de reducción del IBI para el año 2020, apoyándola al efecto de que prospere, siendo que asimismo desde el Grupo Municipal Ciudadanos ASPE proponemos una reducción de tasas de basura y alcantarillado en un 10% respecto de las tasas que actualmente se vienen cobrando por parte del Ayuntamiento, al objeto de que sea efectivamente, valga la redundancia, en ese año 2020. Todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el poder adquisitivo de los vecinos de Aspe. En este sentido, se ha solicitado que se elaboren por los servicios técnicos de este Ayuntamiento los informes pertinentes al efecto, con la finalidad de adecuar y, en su caso, ajustar los costes de estos servicios a la rebaja fiscal propuesta para hacer posible esta reducción. Esta moción que presentamos y se justifica en la medida, como venimos diciendo y repetimos ahora y reiteramos hasta la saciedad, la elevada presión fiscal de este municipio, lo cual conlleva inevitablemente que las familias, empresas y ciudadanos en general vean reducido su poder adquisitivo, lo cual redunda negativamente en el desarrollo y crecimiento de la propia economía aspense. Dado que desde Ciudadanos preferimos, tal y como se ha explicitado anteriormente,
hasta la saciedad, que una administración más pequeña, que gaste menos, y unos ciudadanos más ricos que dispongan de más dinero en los bolsillos, y dado que entendemos que la presión fiscal a la que vienen sometidos los vecinos de este municipio es de las más altas o más elevadas, nuestro propósito no debe caer en saco roto, puesto que su último fin es mejorar la calidad de vida de los vecinos, así como las economías familiares. Por tanto, considerando que la situación económica del ayuntamiento, tal y como se ha venido diciendo, se encuentra saneada, solicitamos a los miembros del equipo de gobierno establezcan los mecanismos suficientes para aliviar a los contribuyentes de la carga impositiva. Todo ello sin perjuicio de estimar esta propuesta, que sería recomendable encargar a una comisión el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso proponíamos el acuerdo en la moción presentada de instar al equipo de gobierno para que se apruebe o se aprobara una reducción de las tasas de alcantarillado y basuras del 10% para el 2020 respecto a las tasas actuales, haciendo suya la anterior y declaración expresa de su voluntad de realizar esta reducción de tasas, o sea, al equipo de gobierno. Así como una comisión estudie esa viabilidad de reducción de impuestos en lo referente al IBI, propuesta por el Partido Popular. Bien, esto era la moción. Como quiera, y lo hemos comentado esta noche, como quiera que se han venido realizando muchísimas reuniones al efecto para llegar a unos acuerdos y que casi por unanimidad acordáramos esa reducción de impuestos, y como quiera que el Partido Popular está apoyando nuestras mociones, Izquierda Unida también, y el Grupo Socialista en principio también, la moción queda retocada o modificada, como no puede ser de otra manera, solo podemos hacer nosotros quien lo proponemos, y aquí la moción propuesta, no obstante, esta moción fue presentada, como digo, en registro general, en el Ayuntamiento, en tiempo y forma, y se ha llegado a un acuerdo mayoritario y suficiente entre los distintos grupos políticos que ostentan este consistorio para que salgan adelante estas mociones, siendo que, como quiera que esos acuerdos han conllevado algunas correcciones necesarias para su viabilidad económica, Ciudadanos modifica la moción presentada de referencia y propone una reducción del IBI, tal y como ha quedado manifestada y ya aprobada, que ha quedado en el 0,65 del acuerdo en ese segmento, y una propuesta de reducción del alcantarillado en torno del 10%, sin perjuicio de que hayamos apoyado y ha quedado reflejado la moción presentada por el Grupo Popular en cuanto a la plusvalía, que era una cuestión de apuntar. Con lo que quiere decir que eliminamos lo de la basura, la baja. Perfecto. ¿Intervenciones? ¿Portavoz del Partido Socialista? Bueno, sí, seguimos en el mismo tono que lleva la noche, bajando impuestos, y en esta ocasión sí que quiero decir que el 10% me parece poco. Estamos hablando de un recibo de 40 euros, el 10% son 4 euros. Eso no creo que vaya a tener, vaya a salir de pobre un vecino. En esta ocasión sí que me parece escaso ese 10%. Ahí tendrías que haberlo elevado lo menos al 20%, nada más. Bien, buenas noches. Lógicamente puede ser poco o mucho según del cristal con el que se mire. En esa línea de lograr una bajada progresiva de la presión fiscal, pues coincidimos con Ciudadanos. Sí que es cierto que la propuesta de la tasa de basuras sí que se ha entendido que la tasa de basuras sigue siendo, en teoría, a espera de estudios más exactos y más completos, bastante deficitaria. Pero yo aquí me gustaría recordar que en el año 2013, cuando el equipo de gobierno de PSOE y Izquierda Unida actualizó al alza muchas de las tasas de este ayuntamiento, el Partido Popular presentó unas alegaciones en las que dejaba entrever la posibilidad de que en el caso del alcantarillado la tasa que se estaba cobrando por estado cobrando fuese superior al coste del servicio. Nunca obtuvimos una respuesta satisfactoria sobre esa alegación que hicimos. Por lo tanto, si esta bajada va un poco en adecuar lo que consideramos
un coste o un cobro no justificado por un coste, yo creo que la damos por bien aprobada. De todo lo que se ha hablado esta noche, y ahora seguimos hablando, como digo, de bajada de tasa, bajada de impuestos, lógicamente la obligación del ayuntamiento es prestar los mejores servicios a sus ciudadanos. Pero no todo tiene que ser a costa de esos ciudadanos. El poder de gobierno, los ayuntamientos tienen que ser lo suficientemente, eficientes, efectivos, para que no todo aquello de bueno que se presta a los ciudadanos venga a repercutir exclusivamente en el bolsillo de los ciudadanos. Por lo tanto, cuando alguien habla de buena gestión, de bien gestionar, tan importante es ofrecer servicios de garantía y buenos servicios como adecuar la presión fiscal a los ciudadanos a las posibilidades económicas de los ciudadanos. Por lo tanto, en esa frase que decía el exconcejal de Hacienda, el portavoz del Partido Socialista hace un rato, que ya podíamos hablar de cómo utilizar, creo que el portavoz de Izquierda Unida, cómo aplicar ciertas tasas. Lo que está claro es que en aquellos impuestos que son, para que la gente me entienda, para todo hijo de vecino, como es un IBI o como una tasa de alcantarillado, yo creo que es momento de aplicar bajadas mayores o menores. Hablamos de bajadas progresivas, mayores o menores. Y que sí nos podemos plantear en algún momento ciertas tasas que están igualadas por bajo y aprovechar esa frase que siempre de los partidos de izquierda se dice, que pague más quien más tiene. Y a lo mejor es el momento de replantearnos ciertos servicios de por qué todos pagamos lo mismo, independientemente de la capacidad económica de cada uno sea diferente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en estas tasas, que todo el mundo que tiene un alcantarillado, independientemente de que su vivienda valga 100.000 o 10.000, paga exactamente igual, es bueno aplicar una bajada. Y aquellos que para los que 4 euros será una menudencia, habrá gente que lo agradecerá. En el tema del IBI pasa exactamente lo mismo. La gente agradece una bajada del IBI, por supuesto que sí. Quien tenga una casa con un valor catastral desorbitado aportará mucho más, efectivamente. Y quien tenga una casa con un valor catastral mucho menor aportará menos. Pero a ver si vamos aprendiendo también un poco en adecuar lo que aporta cada vecino según las posibilidades de cada vecino y según los servicios de los que disfruta cada vecino. Por lo tanto, yo creo que no es momento de plantearse si es ridícula o no ridícula o son 4 euros en un recibo o demás. Yo creo que obedece a una intención de que esos pagos que todo hijo de vecino hacemos se van adecuando un poco a la realidad social y económica del municipio. Y por lo tanto, en el supuesto y en el convencimiento del Partido Popular de que la tasa de alcantarillado estaba por encima del coste del servicio, pensamos que esta bajada viene a amortiguar esas sospechas que teníamos en 2013. Por lo tanto, vamos a dar nuestro apoyo, lógicamente, ya lo hemos dicho anteriormente, a la propuesta de Ciudadanos. Es un 10%, veremos a ver en qué queda. Veremos a ver si más adelante, cuando tengamos claros los costes de la basura, es posible tocar la tasa de basura o no. Y luego, como digo, hay muchísimas tasas más que ustedes actualizaron al alza en 2013 y que a lo mejor se pueden ir tocando o retocando en función de las disponibilidades económicas de cada uno de los vecinos. Por lo tanto, nuestro sí a la bajada de Ciudadanos, consideramos que, ya te digo, más allá de la cantidad que se pueda afectar en cada vecino, creo que es el camino a seguir y, por lo tanto, creo que tenemos que seguir trabajando en esta línea. Que aquellos impuestos que son aplicables a todos los vecinos de Aspe cada vez vayan siendo menos costosos y que regulemos de alguna manera aquellas tasas que crearán servicios ciertamente especializados y que no todos utilizamos y que a lo mejor deberíamos de adecuar un poco a las posibilidades económicas de cada uno de los bolsillos. Gracias. Chencho. Sí, buenas de nuevo. Bien, vamos a apoyar la propuesta, como no podía ser de otra manera y como se ha venido diciendo después de todas las conversaciones que hemos tenido. Creo que Ciudadanos ha sido de todos los que nos hemos reunido el que nos ha intentado llevar a acuerdos, el que nos ha intentado mediar, el que ha intentado que al final saliesen adelante las propuestas, y creo que era de justicia que también alguna de sus propuestas, porque además lo que estamos hablando en general era de bajada de tributos, impuestos, tasas, que también se viese reflejado en esas propuestas que realizaba el Partido Popular. No es una propuesta descabellada, no es una propuesta tampoco ridícula. Yo no consiento de que se diga que es una bajada ridícula un 10% de un tributo que pagan todos nuestros vecinos. Yo no lo consiento. Yo creo que es ridículo decir eso y
son 45.000 euros menos de recaudación del ayuntamiento, que es importante, que en otros momentos y en otros ayuntamientos también dirían es imposible realizar. Aquí, por suerte, podemos rehacerlo. Es verdad que yo he intentado exponer desde el principio que era un paquete de bajadas globales para saber que estábamos diciéndole al vecino va a pagar menos, pero también el ayuntamiento va a tener menos oportunidades de gestión de esos tributos en inversiones o en gasto corriente o en personal, etcétera. Y en ese global entraba una de las propuestas. ¿Por qué no podemos llegar a hacer la bajada de la basura? Yo quiero explicarlo y lo hemos explicado en las reuniones. La basura es una tasa que era deficitaria, que ya lo fue con el informe que se hizo en el año 2013 a raíz de la recuperación del servicio, y Intervención en su momento nos decía que era una tasa deficitaria en 500.000 euros. Es cierto que al recuperar el servicio hemos conseguido un ahorro de en torno a unos 200 y pico euros, 200 y pico mil euros. Estamos hablando de que si era deficitaria en algo más de 500.000 euros, ahora lo es, con esos mismos números, porque el servicio se sigue prestando en las mismas condiciones, lo es en unos 300, sin sacar unos números muy exactos. Aunque queramos, son 250. Estamos hablando en números rojos. O sea, es una tasa que sería imposible, por supuesto, porque ninguna tasa puede ser, por lo que comentaba, si el alcantarillado en su momento estábamos cobrando de más, ninguna tasa se puede cobrar más de lo que realmente es el coste que tiene para el ayuntamiento. No podríamos cobrarlo. O sea, la Intervención nos diría, es imposible, usted tiene que bajarla a lo que realmente cuesta. Pero sí que había opción en esta otra tasa, una tasa que se subió efectivamente hace 6 años, si no recuerdo mal, y una tasa que se subió mucho. Es verdad que se subió mucho, en su momento subimos prácticamente el 100%, y es una tasa que bueno, es verdad que se respondía a que estaba desfasada muchísimos años, y lo que hacía es actualizarse con IPC o actualizarse con lo que creíamos que era el coste. Pero evidentemente nunca, y eso tiene que estar documentado, nunca puede ser superior a esa recaudación que tenemos, que ahora está en torno a los 450.000 euros. Por eso decía, los 45.000 de bajada que va a suponer, es decir, el ayuntamiento el año que viene no va a tener 450, sino 405.000. Y al vecino le puede parecer ridículo su recibo, como dice el Partido Socialista, pero yo creo que no lo es. Creo que es importante que algo que tú estás pagando te lo reducen, pues bueno, será más o será menos, pero el que ve que en su recibo le ha bajado, entiendo yo que se sentirá mejor que si le siguen cobrando lo mismo o si le aumentan. Creo que es una bajada que es asumible, eso nos lo dirán los informes de Intervención, que es asumible en el global del presupuesto, como ya he dicho antes, y que también responde a un criterio lógico, es decir, un criterio de decir hubo una subida que a lo mejor en su momento teníamos que hacerla porque había que recaudar más, porque teníamos un plan de pago, teníamos que ese plan teníamos que cubrirlo con subidas de impuestos, y aun a pesar de que teníamos esa subida del IBI progresiva, pues también se vio en su momento conveniente esta tasa de tocarla. Creo que es una bajada que responde un poco al interés general en las conversaciones que hemos tenido de ir bajando esa presión fiscal en la medida de lo posible, y que, como he dicho antes y vuelvo a repetir ahora para que nuestros vecinos se queden tranquilos, no va a afectar en ninguna medida ninguno de los servicios ni la calidad de los mismos que se están prestando hasta ahora, y creo que eso estamos todos de acuerdo. Perfecto. Miguel Ángel, ¿y cierras? Vamos a ver, Manolo, querido Manolo, yo creo que tú también esa clase... No. Contéstame, si te tengo que contestar por lo que acabas de decir. Ahora ya se acaba. Yo creo que esa clase también te la saltaste. Tú has estado en alguna reunión que, por cierto, algunas veces decías que ibas a título personal, pero bueno, como te aprecio mucho, pues yo pues te lo voy a decir en cuanto a lo que planteas de haber subido más, o sea, haber planteado una reducción más alta. Mira, las reuniones que hemos mantenido, que yo sí que quería que se llegaran a acuerdos, se planteaba un acuerdo general de reducción y se iba a una cantidad, a un montante general. Y había que tirar y negociar y pelear por aquí, por allá, por aquí, para no pasarnos de un tope, pero un global, un paquete, donde entraba el IBI, porque era una propuesta que también hacíamos nuestra, aunque lo había planteado el Partido Popular, hacíamos nuestra,
entraba el IBI, entraba la plusvalía y entraba el alcantarillado y las basuras. Entonces, nosotros siempre hemos sido partidarios de una negociación, aunque no fuera buena del todo, para que no se quedara sobre la mesa en el pleno de hoy y no entrara en vigor en el presupuesto del año que viene, con lo cual los vecinos no se beneficiarían de esa reducción de impuestos si hoy no se aprueba. Entonces, la cuestión es que se plantea el 10% porque el 10% era de alcantarillado y basura, de las dos. Ante las reuniones que teníamos con los técnicos municipales que nos decían en la basura era casi imposible, una cuestión razonable que se planteaba, pues yo dentro de la razonabilidad y la negociación opto por decir, bueno, como había planteado el 10% de ambos, pues me quedo con el 10% siempre y cuando haya un acuerdo global. Y esas han sido las negociaciones de conjunto. Y tú has estado alguna vez allí, tú decías que no estabas de acuerdo con bajar los impuestos, y yo te decía, bueno, si tú no estás de acuerdo con bajar los impuestos, ¿por qué me planteas que yo hubiera planteado el 20% en lugar del 10%? Habérmelo dicho, pero es que al final se trataba de llegar a acuerdos, porque si tan fácil es plantear el 20 o el 30% de reducción de alcantarillado, ¿por qué no lo has planteado cuando gobernabais? O sea, y no me lo has planteado, me lo podría haber dicho en la reunión, a lo mejor se me ocurre y digo, oye, pues mira, ahora voy a plantear el 20%, pero no iba dentro de mi planteamiento boicotear esos acuerdos. Y como yo creo que soy, o me considero persona de acuerdos, porque dice el refrán que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, pues yo entendía que el acuerdo global era ese. De hecho, tu portavoz me decía esta mañana que por qué no renunciaba a la reducción del 10%, porque era un acuerdo global. Miguel Ángel, pues si es un acuerdo global, pues no renuncia al 10% del alcantarillado. O sea, tú me dices que subir el 20% y tu portavoz me decía que ¿para qué? Y no me lo decía con mala intención, tampoco la estoy recriminando. Lo que estoy recriminando, entre comillas, con el cariño que te tengo, Manolo, es que si tu socia de partido me dice, Miguel Ángel, ¿y por qué no, si vamos a llegar a un acuerdo, renuncias a esto? Y tú me dices que suba al 20%, pues poneros de acuerdo vosotros, porque me estáis haciendo un lío. Entonces, yo lo que digo es que ha sido un acuerdo de conjunto, yo he cedido en lo que he cedido y al final hemos conseguido lo que hemos conseguido, que es beneficio para el pueblo. Y yo te lo digo con todo el cariño. Oye, y la próxima vez me lo dices, y si podemos llegar, tú que has conocido más las finanzas de este ayuntamiento, más que yo, por el tiempo que llevas aquí en la Concejalía de Hacienda, me lo dices, aunque sea al oído, y a lo mejor yo planteo mociones con propuestas más agresivas. Siento haberte respondido. Bien, un inciso, señor alcalde, es muy breve. Muy breve. De todas formas, muy breve. Que me he equivocado al decir el 20%, me he equivocado. Es una tasa que hay que suprimir. Nada más. Perfecto. ¿Y por qué no me la has dicho? Lo dices ahora. Si no lo has planteado, en los años de legislatura se tuvo que subir todas las tasas, se tuvo que revisar 13 ordenanzas en el 2012, no en el 2013, y era porque había un plan económico financiero que había que salvar al ayuntamiento para pagarle los 2 millones de euros que había a los proveedores. Eso es lo que se modificó las 13 tasas, y entre ellas estaba el alcantarillado. Y te digo que ahora hay que suprimir el alcantarillado porque los pueblos de alrededor están suprimiendo esa tasa. Nada más. Y eso es lo que te decía contigo, ver, que tenía pruebas. No, sí, a ver, si lo has dicho tú, si aquí lo que no se comprende, Manolo, no hay ser humano que comprenda, es que durante la negociación, se lo ha dicho Miguel Ángel, estoy diciendo de que se retire esa propuesta, bajar el 10, y hoy vengáis con una propuesta. Es decir, estáis haciendo lo mismo que en el pleno de los sueldos. Es decir, hay que ser serios para negociar, y las negociaciones están para eso. Y aquí al pleno se tiene que venir prácticamente casi con los deberes hechos. Y no podéis venir con una propuesta casi que habéis tenido 4, 5 o 6 reuniones para plantearla y ahora vengáis con totalmente lo contrario. No hay Dios que os comprenda. Y lo tengo que decir así, Manolo. O sea, no habéis hecho esta propuesta en ninguna reunión. Y hoy venís aquí con un canto de sirena que ni entre vosotros aclaráis.
esta mañana, como dice Miguel Ángel, tu portavoz diciendo que retire la reducción. Y tú vienes a retirar el impuesto. Yo no voy a entrar en los históricos, pero no hay Dios que os entienda. Y es haciendo lo mismo que hicisteis con los sueldos. Hemos llegado a un medio acuerdo y en la última reunión venís con una propuesta totalmente diferente, Manolo. Y no lo digo en los términos. No, a ver, pero no, estoy hablando. Un momento. No, es un momento. Que yo creo que el señor alcalde El se momento, está pasando no, porque no tiene por qué decir. El momento lo marco yo y ahora estoy hablando yo. Pues acaba, ¿vale? No vengas a armar lío, ¿vale? Lo que acabo de decir lo digo tan clarito como lo he dicho, ¿vale? Y son en los términos que se ha negociado. Y lo que tengáis que proponer, proponerlo. Pero no venir ahora con una propuesta totalmente en las antípodas de lo que habéis planteado en las negociaciones. Manolo. Y ya está. Pasamos a la votación. Votos a favor de la propuesta hecha por Ciudadanos en su moción. Se aprueba con 19